Hola niños y niñas, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a su clase de historia número 8. Nuevamente su profesor, y acá está en pantalla, su profesor Francisco Hernández Murga. Esperando que todos se encuentren bien, los objetivos de esta clase son los siguientes: desarrollo cultural de los aztecas y realizar ejercicios de la temática tratada. Continuando con nuestra aventura por el Imperio Inca, alguna de las costumbres era la siguiente: sin importar la posición social que tuviesen, la vida diaria de los hombres y las mujeres aztecas dependían de los mandatos de los dioses. Así como vimos en la clase pasada que fue un dios el que le indicó al pueblo que basaran su templo cuando vieran a un águila o halcón comiéndose un ratón arriba de un cactus, ¿ya? La vida de los aztecas era austera y poseía rígidas normas de convivencia. Además, la educación era obligatoria. No obstante, las mujeres recibían enseñanzas de sus madres y el objetivo era que aprendieran realizar las tareas del hogar, mientras que los hombres tenían dos opciones de escuela. Uno era el Calmecac, que digamos significa una escuela donde los niños recibían instrucciones militares, religiosas, científicas y artísticas. A su vez era como un internado al que solamente asistían los nobles y donde se preparaban para los cargos públicos que en la vida adulta deberían enfrentar. Y luego tenemos el Telpochaquil, ¿ya? Un lugar donde se educaba a los niños de otros grupos sociales. Acuérdense esa palabra: castigos severos. ¿Qué actividades económicas desarrollaron los aztecas? La actividad más importante de los aztecas era la agricultura. El cultivo principal era el maíz, pero también cultivaron ají, porotos, tomates, calabazas, cacao y otros productos. Generalmente cultivaban en las chinampas, que eran islas artificiales que flotaban sobre el lago Texcoco. Ya si se dan cuenta, aquí tenemos un claro ejemplo de cómo eran las chinampas. Aquí lo vemos con un poco más de profundidad. Si se dan cuenta, aquí están el canal o en los lagos, ¿ya? Estas eran las chinampas, ¿ya? Digamos que eran estructuras firmes en las cuales se podía plantar y cosechar, en este caso cosecharon maíz, hortalizas, ¿ya? Y aquí los árboles daban un poco más de firmeza para esto de los cultivos. Las tierras trabajadas se fertilizaban, con abonos naturales como el guano. El comercio estaba a cargo de los pochetecas, estoy un poquito nervioso, quienes gozaban de ciertos privilegios como tener rutas y puntos de intercambio reconocidos. La actividad comercial se concentraba en los mercados. Una de las más importantes era el de la plaza de Tlatelolco. Me voy a achicar un poquitito y les voy a mostrar cómo era esta ciudad de Tenochtitlán, ¿ya? Si se dan cuenta, ellos tienen un muro que rodeaba la ciudad, ¿ya? Adornado con cabezas de serpiente. Todo esto es lo que está. Por acá está el lago, ¿ya? Aquí vemos chinampas, ¿ya? Después tenemos, todas las casas tenían un temazcal, que era una especie de baño de vapor. El techo era de hojas secas, las casas, ¿ya? Los palacios tenían muros eh, y piso estucado. Aquí había una cancha de juego que se practicaba el taclitil, ¿ya? Un juego que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Los mercados eran lugares muy limpios y ordenados, ¿ya? Y como tenemos acá también santuario del dios de la lluvia y buenas cosechas, santuario del sol, dios del sol y la guerra. Aquí tenemos la escuela para los nobles. Aquí tenemos un lugar donde exponían las calaveras de las víctimas sacrificadas, un santuario del dios del viento, etcétera, ¿ya?
Aquí teníamos una doble pirámide, que más o menos por acá eran los sacrificios. Ya, vuelvo a mi lugar y vuelvo a estar un poquito más grande para que me vean. ¿En qué creían los aztecas? Al igual que los mayas, los aztecas eran politeístas, quiere decir que el culto a los dioses estaba muy presente en su vida cotidiana. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo, Francisco, necesitaba, por ejemplo, cosecha, una buena cosecha, yo iba donde mi dios respectivo de la cosecha y le pedía que este año fuera abundante. Y así sucesivamente. Si por ejemplo fuera yo, Francisco, a una guerra, le iba a pedir a mi Dios que me protege de la guerra, que me ayudara a que saliera victorioso. El culto a los dioses estaba muy presente en su vida cotidiana y además veían al mundo como una dualidad de fuerzas opuestas, pero complementarias, como el día y la noche, el sol y la luna, el bien y el mal. Creían que la nuestra era la quinta humanidad que existía sobre la Tierra, pues las otras cuatro se habían destruido por los dioses, y tenían que esta humanidad también acabara repentinamente. Vamos a ver a continuación, por ejemplo, el dios principal, el más importante, el Huitzilopochtli, ya que era el dios del sol y de la guerra, el más importante, y él para estar contento, para estar en tranquilidad, necesitaba de sacrificios humanos. Por otra parte, tenemos al dios Alquetzacoatl, que era el dios del viento y de la fertilidad, conocido como serpiente emplumada. No exigía sacrificios humanos, sino de plantas y animales como ofrenda. Más adelante yo le voy a explicar que el emperador Moctezuma, uno sumamente importante, creyó que el conquistador español Hernán Cortés era este dios que volvía de un largo viaje. Tenemos al dios del cielo nocturno, que era protector de los jóvenes guerreros, ¿ya? Considerado el dios del cielo y la tierra y entregaba fuentes de vida, felicidad y el poder. Por otra parte tenemos se conoce al dios desollado, porque ofreció su piel que representa las cáscaras del maíz para que los humanos tuvieran alimento. Era el dios de la agricultura, la fertilidad y la primavera y el creador del primer sol. Luego tenemos al dios del relámpago, del trueno y de la lluvia, por lo tanto era muy importante para los agricultores. Su nombre proviene del tlali, que significa tierra, y octli, que quiere decir vino. Como dato, los aztecas creían que los sacrificios humanos era una forma de agradecimiento a los dioses por haberlos creado. Casi todos estos sacrificios se ofrecían al dios del sol, la tierra y la lluvia, porque si se acuerdan, habían dioses que no les gustaban los sacrificios humanos, ¿ya? Para saber más, como dato curioso, los aztecas creían que cuando alguien moría por causas naturales, su alma pasaba por 9 lugares del mundo subterráneo antes de llegar donde estaba el dios de la muerte. Las mujeres que morían en el parto y los guerreros en combate se unían con el dios Sol. Si se dan cuenta, ahí hay una imagen de un sacrificio, o sea, de una persona que le arrancaban el corazón y esa era la ofrenda para los dioses del Sol, la tierra y la lluvia. El calendario solar. Las piedras del Sol significa el año agrícola y las estaciones. Está dividido en 18 meses de 20 días, más 5 días funestos en los que la población vivía austeramente y se refugiaba en sus casas. En total sumaban 365 días. Los aztecas también poseían o crearon un calendario lunar de 260 días que regía las festividades religiosas. Los aztecas desarrollaron varias disciplinas para resolver muchas de sus necesidades cotidianas. Así, por ejemplo, eran hábiles en la medicina y otras ciencias como la botánica o estudios de los vegetales, pues conocían las propiedades de grandes diversidades de plantas. Además, fueron grandes artistas y arquitectos, lo que se aprecia en sus esculturas, orfebrerías, edificios, templos,
calendario solar de 360 días más 5 días adicionales y un calendario ritual de 260 días. Los aztecas hablaban el nahuatl y en su escritura mezclaban figuras y símbolos que representaban sonidos. Aquí lo más importante es para que ellos pudieran reconocer, tenían códices que representaban figuras y además ellos tenían que interpretar lo que quería decir. Por ejemplo, vamos con el siguiente. Si se dan cuenta, aquí ven a un hombre y aquí ven a otra persona y aquí vemos cosas. Entonces, por ejemplo, dice que esta imagen azul muestra que el papá está hablando a un niño. ¿Ya? El papá viste prendas de algodón blancas. ¿Ya? La sombra oscura de los ojos indica que el niño está llorando. El humo llega a la cara del niño y aquí vemos ajíes. ¿Qué quiere decir esto entonces? ¿Les digo la respuesta? La imagen que muestra, hay un padre que pone a su hijo sobre un fuego que emana humo de ají. El humo molesta al niño quien llora. El papá le dice cosas a su hijo, posiblemente le está retando por haberse portado mal. El papá está vestido con una tela de algodón corta, blanca, anudada en la espalda a la altura del cuello y usaban un taparrabo. Está descalzo y el niño está desnudo. Quiere decir que lo estaba castigando a lo mejor por haber desobedecido una ley. Así eran más o menos los castigos. Más adelante yo les voy a hablar de un libro. Hay algunos niños que ya lo tienen, pero se los voy a presentar. Se llama Un día en la vida de Chimalpopoca, un niño azteca. Y aquí también muestra cómo hay un castigo sumamente importante que le ponen a él. Pero más adelante se los voy a mostrar. ¿Ya? Matemáticas aztecas. Hay que entender que los aztecas no conocieron el cero y agrupaban los números de 20. Por ejemplo, un punto o un dedo era el número 1. El número 20 lo representaban a través de una bandera. Una pluma o cabellos era 400, 8000 era una bolsa o costal, 10.000 eran máscaras de piedras preciosas, 100.000 una bolsa de cacao, 400 una bolsa de algodón y 402 eran mantas de algodón. Niños, los voy a invitar a que trabajen en la siguiente guía. Como siempre, pueden estar ahí concentrados o pueden estar escuchando música. Una vez terminadas las guías, sacar una foto y mandar a los siguientes correos. Al cuarto A y al cuarto C lo van a mandar a mí. A francisco.hernandez@educacionelbosque.cl. Los niños del cuarto B lo tienen que mandar al profesor Jorge Bobadilla a jorge.bobadilla@educacionelbosque.cl. Les quiero dar las gracias por las que me mandaban anteriormente sobre la primera guía del rey azteca, en la cual yo les preguntaba si los niños fuesen rey o reina azteca, ¿qué medidas tomaría tu pueblo? Me gustaron mucho sus respuestas, en las cuales algunos decían, yo no castigaría a mi pueblo, yo les daría más libertad, yo les daría más de comer. Se agradecen estas respuestas, niños, ¿ya? Cuídense un montón y nos vemos en la próxima clase en que viene más sorpresas sobre el Imperio Azteca. Hasta pronto, cuídense mucho. Abrazos virtuales.